El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La innovación tiene un espacio en la radio universitaria. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, acompáñanos en Innova UPN, el programa del CINDET en la Pedagógica Radio. Conversaciones sobre innovación, educación y tecnología con invitados que transforman la manera de enseñar y aprender. Innova UPN. Ideas que inspiran, conocimiento que transforma. Señoras y señores, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, las personas que nos escuchan en este momento y nos escucharán posteriormente en el podcast de este programa. Un saludo muy especial en este programa que se llama Innova UPN de la Pedagógica Radio. No sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible que estemos aquí compartiendo experiencias, ideas, proyectos a propósito de la innovación, de la inteligencia artificial, de la educación, la tecnología y todos los temas que nos interesan. Un abrazo muy fraterno a Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en las comunicaciones Laura Chávez y en la dirección nuestro querido Alejandro Sepúlveda. Un abrazo, muchas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio. Bueno, hoy no nos acompaña el señor Philip Bolán porque está en otros eventos, tiene una agenda importante frente a unos elementos relacionados con una visita que tiene de una comisión francesa, y el profesor Carlos Merchán se encuentra también en unas conferencias fuera de la ciudad, a quien enviamos un abrazo, de pronto nos está escuchando, nos escuchará posteriormente. Pero tenemos la presencia de ya en el segundo programa, usted. Increíble, sí, ¿no? Ya, este es mi segundo programa. Nuestra querida Edith Celi. Bienvenida, maestra. Gracias, profe, por la invitación y gracias a todo el programa, a todos los que hacen posible que este ejercicio se haga cada 8 días. Bien, y también tenemos la presencia de un estudiante de la licenciatura en Diseño Tecnológico, el señor Joshua Guevara. Joshua, bienvenido a los micrófonos de la UPN Radio. Profe, muchísimas gracias, agradezco la invitación al espacio. Y pues adicionalmente el reconocimiento de el permiso al poder participar en un espacio como estos. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de diferentes elementos. Yo he querido centrar la discusión hoy más allá de los riesgos. Es que hay mucho miedo, mucha fobia, mucho temor y también muchos mitos a propósito del uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Son numerosos los archivos, los artículos, las investigaciones que se están haciendo en esa vía de cómo usar la IA en procesos educativos, y desde el CINDET, por supuesto, estamos produciendo algunos artículos a propósito. Los invitamos a conocer el boletín del CINDET, que ya va por el 4º número, en donde hay artículos en esa vía. Pero vamos a hablar desde la experiencia primero. Mi querida maestra Edith, ¿tú cuánto tiempo fuiste maestra? 12 años consecutivos, sí. ¿En qué grados? Desde jardín hasta grado 11. Ah, claro, ¿en el área de tecnología? Sí, área de tecnología específicamente. Y en el momento, bueno, ¿en qué época? Perdón la pregunta. Antes del 2015, ejercí más o menos desde el 2008 hasta el 2015, 2016. ¿No había llegado tan fuerte o no era tan fuerte la presencia de la IA todavía? No, para esa época no, pero aún así los profesores tenían sus sesgos con el uso de búsquedas en Internet, por ejemplo. Sí, las búsquedas en Internet y la crítica, por ejemplo, al uso de Wikipedia. Total. O digamos elementos que no eran o no son aún también vistos en la academia como fuentes no confiables, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja ese tema en ese momento? Porque con la llegada de la IA es otro mundo. Okay. Sí, ahorita hablamos de eso. Sí, me haces acordar de algo que sucedía, y es que los profesores decían,
pueden consultar de donde quieran, menos del Rincón del Vago y de Wikipedia. Sí. Entonces eran como las dos prohibidas. Vetadas. Sí, totalmente, en las que tú no podrías hacer ninguna consulta. Pero nosotros sabíamos que los estudiantes encontraban allí sus tareas muy, muy a la mano, con una pregunta sencilla, con unas palabras claves que le dieran al ejercicio. Rincón del Vago era como el espacio donde ellos encontraban la tarea ya sin mayor esfuerzo. ¿Qué sucedía así? Que la mayoría de los profesores no permitían que se llevaran ejercicios impresos, sino que pues por lo menos se dieran a la tarea de transcribir. Era como Haga el esfuerzo sí, de escribir. por lo menos. Ajá. Claro, es diferente y para todos nuestros oyentes la formación en momentos distintos cuando estamos hablando de preescolar, primaria, bachillerato. ¿Dónde notabas más un poco ese uso más frecuente de esas ayudas no válidas? Novenos, décimos, más o menos, octavos, novenos, décimos eran los cursos como donde más uno notaba ese ejercicio de hagámoslo a un clic, sin mayor esfuerzo, pero ya uno en 11 volví a encontrar como que somos un poco más conscientes de que necesitamos para avanzar, necesitamos para aprender, necesitamos para prepararnos para pruebas, saber y demás. Entonces ellos como que ya hacían un poquito más el esfuerzo. Y lo otro es que, por ejemplo, nosotros desde el área de tecnología con otras áreas vinculábamos nuestros ejercicios con un enfoque STEAM. Entonces lo que buscábamos era que en este enfoque los estudiantes se centraran más en el hacer, en el aprendizaje basado en proyectos, integrar hacia la práctica, exacto. Entonces para ellos era mucho más fácil. Sí, podemos investigar, sí, podemos consultar, sí, podemos traer, pero en la práctica era donde ya ellos decían, bueno, somos conscientes de que necesitamos hacer las cosas al derecho. Es decir, sí había algunos proyectos, no creo que sea transversal el tema, pero sí había algunos proyectos, llamémoslo disruptivos, como se dice hoy en día, que no prohíben, no restringen, sino lo que hacen es integrar, recuperar, validar. ¿Quiénes trabajaban en esos proyectos? ¿Cómo se dieron? Nosotros trabajamos, por ejemplo, profesores de literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, a veces se vinculaban algunos de química, matemáticas y artes. ¿Y qué hacíamos nosotros? Buscábamos era que este tipo de tecnologías, este tipo de ayudas fueran unas aliadas para nuestro ejercicio. No las mirábamos con ese sesgo. Sí, satanizante. No, para nada, no. Para nosotros siempre fueron unas aliadas. Y al conseguirlas o al estar siempre como unas aliadas, dieron mayor fruto. Muy bien. Bueno, señor Joshua, usted todavía es muy joven. Así no parezca, pero sí. ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe la pregunta. 19. Apenas. Y yo 20, pues apenas. No, pero 39 entre los dos. Listo. Yo quiero preguntarle a usted cómo era antes en su proceso formativo. Estamos hablando de bachillerato, séptimo, sexto, supongo yo. No, primaria, no sé. Antes de la llegada de la IA. Antes. Bueno, el proceso era bastante... ¿Cómo me explico? O sea, los profesores sí nos impedían utilizar fuentes como Wikipedia, como el Rincón del Vago, y recuerdo que tuve muchos profesores que se daban a la tarea de investigar lo que nos enviaban a consultar en esas mismas fuentes. Con poco, digamos, hacer la comparación, el contraste entre lo que usted está entregando y la fuente Exacto. prohibida. La labor de Turnitin. Eso, Turnitin. Para eso ya está Turnitin. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, lo impulsaban a uno a leer y a buscar fuentes distintas. Y recuerdo también que pues muchas veces lo que buscaban los profesores era que los estudiantes se dieran a la tarea de leer. Aunque sea. Algo. Hay que decirlo. Joshua, una pregunta. ¿En qué grado llega en tu caso el tema de la inteligencia artificial? ¿Cuándo se empieza a utilizar la inteligencia? ¿O ya fue en la universidad? ¿O cómo fue la cosa? Yo empecé a escuchar de la inteligencia artificial y a conocer sobre la inteligencia artificial ya en la formación superior como tal. En el colegio no alcancé a hacer uso de la inteligencia artificial porque todavía no estaba ahí. Bueno, ahí. Digo esto porque sin duda alguna la llegada de la inteligencia artificial marca un límite, antes y después. En primeras instancias, más de manera tímida, como todas las tecnologías, va llegando, se va incorporando, pero ahora yo considero, según mi experiencia, que es el uso masificado de la inteligencia artificial que está presente en las aulas. No podemos negar su impacto, negar su utilización, buena, mala. Ya, digamos, daremos nuestras opiniones. Ahora,
Maestra, usted cuando se retira de ser docente y empieza a hacer todo el tema de diseño instruccional y empieza a trabajar, ¿cómo siente la llegada de la IA? Bueno, pues te cuento, profe, que antes de llegar a ser netamente diseñador instruccional, yo combinaba entre la práctica docente y el diseño instruccional. Sí. Hacía como las dos cosas a la vez. Y justamente la llegada de la IA llega cuando todavía era docente en colegio. Y cuando esta llega, yo seguí pensando en que ellas podrían ser mis aliadas. ¿Y qué hice? Primero, aprender muchísimo, porque si no aprendía del tema no podía llegar con propiedad a hablar del tema con mis estudiantes y no podía llegar a sacarle provecho en las clases, porque esta se podría convertir en una aliada para mí y no en este ejercicio de prohibámosla, es como allí todo satanizado el ejercicio. Entonces no. Lo primero que hice fue aprender de ella y empezar a enseñarle a mis estudiantes cómo utilizarla y cómo utilizarla a favor. Entonces, esto me ayudó a que yo no tuviera que hacer la labor sola. Tenía perfectamente 38, 40, 42 estudiantes en el aula y la IA empezó a convertirse en aquella profesor ayudante en mi ejercicio. Sí, el título que le da Microsoft Copilot es fantástico. Eso es un acierto gigantesco. Claro, hemos dicho en diferentes escenarios que es distinto cuando tú sabes del tema y, digamos, refuerzas el asunto o utilizas la herramienta de IA a diferencia de si no sabes y le preguntas. Es uno de los artículos que escribí hace poco, en donde le damos estatus o entendemos que la IA es un oráculo al que hay que ir a preguntarle y creer que todos esos elementos, esas respuestas que son algorítmicas, que son simplemente coincidencias semánticas, bueno, ya hablaremos del tema, son verdades. Ahí hay una diferencia muy, muy grande. Yochoa, ¿cuál fue la diferencia estudiar sin IA y estudiar con IA? La diferencia se nota en el momento de hacer investigaciones en los trabajos académicos que correspondan mucho volumen de trabajo. Sí, al momento de uno, pues, por lo menos personalmente, uno se sienta a leer, investiga, mira de dónde vienen las fuentes, pero ya, por ejemplo, cuando se habla de mucho volumen de trabajo, de buscar fuentes, de resumir artículos, ¿sí? Se hace uso de la inteligencia artificial y sí facilita mucho los tiempos a la hora de corresponder con las exigencias de la academia. Sí, uno de los elementos que más se critica es la homogenización del aprendizaje. Es decir, que se piensa que todos, enseñamos igual y aprendemos igual, omitiendo todo el panorama, lo variopinto que pueden ser los estilos cognitivos. ¿Esto qué implica? Que los algoritmos suelen, de alguna manera, recomendar respuestas estandarizadas, limitando así el trabajo docente. ¿Sí? Eso es muy importante porque no es que no podamos hablar de un mismo tema, pero la homogenización pues, de las maneras como se enseña, tiende también a estandarizar a los estudiantes en las maneras como se aprende. Entonces, por eso hay discursos tan homogéneos en términos de moda, en términos de palabras. Hay una cantidad de elementos que están pasando en la cultura que tienen que ver con esa homogenización. Comentarios sobre el tema, mi querida. Sí, mira, son varios. Uno, a veces los mismos profesores en su práctica, sin pensarnos en ayudas de la IA ni nada por el estilo, también tienden a pensar en que todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Error clásico. Es un error clásico. Y entonces, ¿qué sucede, profe? Cuando nosotros no nos pensamos en que nuestros ejercicios docentes deben ir enfocados hacia la atención a la diversidad de una manera universal, yo lo pienso mucho hacia el diseño universal del aprendizaje, temas de accesibilidad y demás. Cuando nosotros tendemos a realizar ese tipo de ejercicios, lo más seguro es que también, si estamos entrenando a una gente, lo más seguro es que también estamos haciendo exactamente lo mismo. No estamos buscando en él que nos ayude con rutas personalizadas, con diferentes formas y estilos de aprendizaje. Repitiendo esquemas. Estamos repitiendo los mismos esquemas porque lo estamos haciendo desde nuestra práctica. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, algo que de pronto en colegio hace más o menos unos 3 años me sucedía, y es que
Yo no orientaba clases en primaria, pero cuando me pedían, hey, hay que cubrir este curso, había un tercerito donde teníamos varias particularidades en el ejercicio, pero ¿qué fue lo que hice yo cuando me enviaban allá? Primero, entender... Primero llorar. No. Primero, entender la diversidad que teníamos en el curso. Okay. Y segundo, había un niño en que no le gustaba el color rojo por nada en el mundo, pero amaba el color amarillo. Todo lo que tuviera que hacer con color amarillo para él era fascinante. Entonces, ¿qué hice yo? En todas mis ayudas visuales, en todos los materiales, siempre llegaba algo con color amarillo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitaba captar la atención de él. Si yo no tenía la atención de él, automáticamente el salón se ordenaba. Sí, era una locura. Y si él, o sea, eso era como un liderazgo de este niño, pero era una cosa impresionante. ¿Y qué hice yo? A través de, por ejemplo, la IA, yo buscaba rutas personalizadas para mis chicos cuando me enviaban a ese salón. Claro. Entonces, para mí era súper chévere porque mientras que tenía a este que le gustaba el color amarillo, a este que no le gustaba leer, a este que si yo hablaba, él lloraba y si no hablaba también lloraba, esas rutas personalizadas que me ayudé con en esa época, apenas empezando con el tema de la IA, pero ya entendiendo un poco qué era lo que sucedía, esto me permitió de verdad preparar clases muchísimo más rápido, y cuando me decían hay que atender ese curso, rápidamente yo iba, me decían cuál era el tema y rápidamente tenía los materiales para la clase, fuera 1 o 2 horas. Esa es la respuesta que no es estandarizada, pero, no es estandarizada. Pero gracias a la sensibilidad del maestro que detecta esos elementos. Ajá, sí, total. Hace poco, quiero contarles que Joshua es estudiante de una de mis asignaturas que se llama Resolución de Conflictos. Vimos, Joshua, un material del maestro Fernández en un video que recomiendo ampliamente que se llama Cuadernos de un maestro. ¿Recuerda usted cómo se llama? Camino de un maestro. No, Cuadernos del maestro. Se les nota que lo veo bien, profesor. ¿Cómo se llama el...? Cuaderno del viaje de un maestro. Cuadernos del viaje de un maestro, de un maestro que es de apellido Fernández, que se encuentra en esos contenidos de Aprendamos Juntos, de la BBVA. Ajá. Muy interesante para que lo vean los maestros. Allí hay varios elementos que descentran el papel de la enseñanza en el maestro. ¿Sí? No, el maestro no es el protagonista, sino que vamos a empezar a trabajar desde el estudiante. Parece una tontería, parece una frase de cajón, parece que sí hay que ponerle cuidado al estudiante, pero cuando realmente se hace ese descentramiento ocurren muchos elementos muy importantes. ¿Qué frases, qué ideas, qué elementos usted puede destacar, Joshua, de ese material que vimos, que lo recomiendo, se llama Cuadernos de viaje de un maestro, de el maestro Fernández? De ese material destaco dos ideas principales del maestro Fernández. Una es, si no aprendes a leer, te van a engañar. Y la segunda es que no hay aprendizaje donde no haya un desafío. Interesantísimo eso, Genial. Porque nosotros estamos acostumbrados a dar respuestas. Y la idea es empezar a generar a que los estudiantes se hagan preguntas. Eso en términos retóricos parece simple. Pues genere preguntas. Pero cuando uno logra que el estudiante se haga preguntas, la clase es totalmente distinta. O sea, no estamos acostumbrados, porque esto, ¿y a dónde quiero llegar? Que no es un tema de contenidos. Porque los contenidos los da la IA. Uh-huh. Porque la ruta la da la IA, porque las actividades te las da la IA. Uh-huh. Pero el manejo, lo que se transfiere humanamente, eso es talento del maestro y de la maestra. Que eso es lo intransferible, esa humanidad que estamos transfiriendo que no puede ser transferida desde un aparato. Entonces, ese es uno de los elementos que estamos pensando que es riesgoso con la IA, que tiene que ver no solamente con la homogeneización del aprendizaje, como ya lo hemos dicho, uh-huh, sino con esa dependencia excesiva. Porque hay personas que no pueden hacer nada sin consultarle a la IA, como lo dijimos antes, dándole un estatus casi de oráculo de verdad absoluta. Pero hay un elemento que estoy revisando y en varios escenarios, en varias charlas, y es lo relacionado con la pérdida del rol docente. Es decir, si se malinterpreta la función de la IA como una especie de sustituto y no como un apoyo, se corre el riesgo de infravalorar
o despreciar o desvalorizar la mediación pedagógica humana. ¿Y cuál es el papel del docente ahí, con la IA al lado, maestra? Para mí siempre, bueno, para mí desde antes de que existiera la IA hasta el momento, todos estos apoyos tecnológicos se convierten para mí en un aliado. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En que nosotros seamos tan observadores con nuestros estudiantes para que podamos entender qué es lo que requieren. ¿Sí? Uh-huh. Cuando nosotros sabemos qué es lo que requieren nuestros estudiantes, podemos apoyarnos en cualquier recurso, independientemente si es una inteligencia artificial, si es otro material de apoyo, si es en alguna metodología centrada en el estudiante, pero que nos permita a nosotros poder entender cuáles son las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Partimos de ahí. Partimos de ahí. Es decir, lo dice el maestro Fernández, escuchar primero antes de que enseñar. Sí, él dice observar y enseñar desde el cerebro del que aprende. Eso es fantástico, observar y enseñar desde el cerebro del que aprende. Señor, ¿qué piensa usted que es el papel del maestro? Usted, si ha hecho prácticas, si ha acompañado procesos comunitarios, un maestro con la IA al lado, ¿cómo lo ve? Considero que la IA puede apoyar al maestro en el momento de resolver un problema en donde se necesite una respuesta rápida de conocimiento tácito. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, el rol del docente es aquel que construye, aquel que guía frente a la construcción de ese conocimiento. ¿Sí? Uh-huh. El maestro puede tener la IA y puede planear su clase desde la IA, pero si el maestro no reconoce las condiciones en las que está el estudiante, no puede superar algunas barreras que puede tener el estudiante pues claro. a la hora de construir ese conocimiento. Sí, la respuesta es clara. Pero digamos mucho se ha hablado de eso que se llaman los sesgos algorítmicos. Es decir, la IA reproduce prejuicios. Sí, como todos los seres humanos tenemos sesgos, prejuicios, pero como la IA es hecha por humanos, también reproduce esos prejuicios que están presentes en los datos con los que se entrenan los diferentes algoritmos. Y esos prejuicios son de género, raza, clase social, etcétera. Es decir, los algoritmos en este momento están siendo hechos por hombres blancos, heterosexuales, angloparlantes, por decirlo de alguna manera. Bueno, sin contar DeepSeek, pero de verdad. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque eso se reproduce en las respuestas que se van a dar. Eso se reproduce en el razonamiento que está teniendo la IA. Y esto hace que nosotros no tengamos en cuenta, ni docentes ni estudiantes, cómo es que la IA llega a ciertas recomendaciones o resultados. Es decir, es lo que se conoce como esa caja negra algorítmica. Uh-huh. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que pasa entonces es que estamos, en lugar de ensanchando la posibilidad de reconocer, en lugar de abriendo posibilidades críticas, pues reduciéndolas. ¿Sí? Entonces, si usted se encuentra con lo voy a decir de esta manera, un hombre blanco, angloparlante, católico, con un sesgo cultural específico, pues sus respuestas van a estar ahí. Y el entrenamiento de la IA pues va a determinar ahí. Esto, ¿cómo lo vemos en este momento en las aulas, cuando tenemos diversidad de género, diversidad de raza, diversidad de socioeconómica, cognitiva? O sea, estamos en un momento en donde lo que menos hay es uniformidad en el ejercicio real. Ok. Pienso que en estos ejercicios tan diversos y en la práctica docente justo me hace evocar una reunión que tuve con una profe hace unos días. Y ella me decía, es que yo quiero que los estudiantes escriban y me envíen un escrito. Y siempre sus actividades eran un escrito. La producción, el producto, el resultado. Entonces, me decía, pero dime cómo hago para que los estudiantes no usen la IA. Yo le dije, no, profe, no es eso. Tú diles más bien que utilicen la IA, pero que contrasten con estos materiales que tú les vas a dar. Y el ejercicio debe ser tan reflexivo y tan crítico que ese contraste es el que debe ayudar. Ahora, en cuanto a pensarnos en sesgos, nosotros podríamos ser también un poco críticos, pensarnos en que no solamente lo que nos arroja la IA es el resultado de un sí definitivo, sino que puede ser un tal vez, y ese tal vez afianzarlo no solamente con lo que nosotros ya sabemos, sino pensárnoslo desde otras fuentes, ¿sí? Sí, claro. Cuando nosotros ya empezamos a pensárnoslo de ese modo y
yo le decía, por ejemplo, a la profe, volviendo a pensarlo con ella, yo le decía, profe, tú no puedes permitir que este ejercicio se te quede escriban y vuelvan a escribir si tú tienes diferentes maneras de representar la información. Puede ser de 1000 maneras, pero siempre contrasta y busca que el ejercicio sea un ejercicio reflexivo y crítico. Y creo que mi respuesta va hacia allá. Cuando nosotros usamos la IA, debemos ser reflexivos, debemos ser críticos y no tener miedo a esa equivocación o a eso que tal vez nosotros decimos, changos, la embarré, porque dentro de nuestra práctica docente es mejor que nuestra vocación nos lleve a equivocarnos y a reconocer el error para poder evolucionar. Me voy a quedar aquí en esa idea que me parece interesantísima, porque hoy hay mucha rechazo a la equivocación. Los jóvenes hoy tienen muy poca frustración, muy poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Se derrumban, no se levantan. Y esto digamos que esto no es una generalización tonta, sino que lo digo desde el conocimiento de mis estudiantes, sí, es decir, la baja tolerancia también a los procesos formativos y a los procesos es quizá un resultado de esas respuestas inmediatas, siempre correctas, siempre en el orden de la condescendencia, que es una de las críticas que se le hace a la IA, que nunca te va a refutar, o sea, siempre es amable, nunca va a estar de mal genio, este elemento, bueno. Joshua, frente a esa reducción de conocimiento, frente a esa homogenización, frente a este encerramiento posible que nos da un algoritmo, ¿cómo ves tú la práctica docente y también la práctica de estudiante? Primero que todo, considero que la práctica docente frente al momento de estrechar las ideas, de estrechar los conocimientos, eso se puede revertir, ¿sí? Teniendo en cuenta que el docente puede enseñarle a los estudiantes cómo manejar el uso de la inteligencia artificial. Y eso me lleva al tema de los estudiantes, porque la inteligencia artificial sí se puede usar para construir conocimiento desde que uno pueda brindarle las fuentes a la inteligencia artificial, ¿sí? En términos de razonamiento, tú le puedes brindar 2 o 3 fuentes a la inteligencia artificial y de ahí decirle, sácame estas 3 ideas concretas. Uh-huh. Pero si no hay un buen uso de la inteligencia artificial, si tú le preguntas a la inteligencia artificial como si lo fuera todo, ¿sí? Como si fueras a buscar una palabra nueva en el diccionario, pues no va a haber una construcción crítica frente a las ideas que estás buscando, porque la inteligencia artificial lo que hace es recopilar toda la información de manera masiva que le parezca más acorde según la programación. Según la programación, exactamente. Pero misma. Yo creo ahí, y vamos cerrando esta primera media hora del programa, que hay una posible, ¿cómo llamarlo? Superficialidad, preferencia por las respuestas rápidas, superficiales, muy concretas, muy exactas, ¿no? Yo cuando yo leo trabajos de mis estudiantes o cuando hago artículos académicos, yo veo que la gente ya no se solaza en la palabra, ¿no? Ya todo es muy concreto, muy exacto, lo que llaman economía del lenguaje. Entonces uno termina como, ¡guau! Sí, o me toca dedicarme a la literatura, compañeros. La inmediatez de la información. Pero además la exactitud, ¿no? Como la palabra exacta, como ni una coma de más, entonces usted se siente ahí como leyendo siempre instructivos muy, muy bien armados. ¿Qué decías? Con respecto a lo que plantea el profesor, hay un fenómeno que se está viendo a nivel generalizado, no solo en la academia, sino en general, que es el culto a la perfección. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahorita estéticamente, en términos de moda, ya no se está opacando la diferencia con tonos beige, se busca en las redes sociales, por ejemplo, lo que más predomina, sobre todo a la población, en este caso varonil, jóvenes, uh-huh. ¿sí? Que tienen que ser fuertes, que tienen que estar todo el tiempo estructurados, que tienen que producir, ¿sí? Es un culto a la perfección que se ve de manera generalizada y eso se permea
No, la academia. Y en todos los labores, en las labores, sí, tenemos chicas bulímicas de 9 años, tenemos jóvenes que dejan de comer porque se engordan, que se cuidan la piel excesivamente, bueno, una cantidad de cosas que ustedes saben que están pasando. Vamos con una pequeña pausa de media hora y ya regresamos a este programa que se llama Innova UPN. Claro que sí. Nina querida. Hey, sí, tú. Bueno, tú también. Este sábado a las 5:30 p.m. no te puedes perder de Historias con Futuro, el programa institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Claro que sí, Properoso! Acompáñanos cada semana y prepárate para vivir nuevas pedagogía, aventuras e historias. RTBC. Canal Institucional. Historias con Futuro, sábados 5:30 p.m. por Canal Institucional. Estás escuchando Innova UPN. Seguimos aquí en Innova UPN y estamos hablando de estos elementos desde la práctica, desde la experiencia, desde las reflexiones relacionados con la IA y la educación, desde las experiencias como estudiantes muy recientes y las experiencias como maestros que estamos aquí comentando. Muchas gracias a todas las personas que nos comentan, nos siguen en las redes. Los invitamos cordialmente a vincularse al canal del CINDET, de YouTube del CINDET. Ahí tenemos series en vivo, estamos en este momento en una serie que se llama Entre Comillas. Entre Comillas es una serie de promoción literaria que nos inventamos hace algunos años en pandemia y siguió. Y en este momento estamos haciendo la lectura en vivo del libro de Gabriel García Márquez que se llama La Mala Hora, los martes entre las 8 y las 9 de la noche. Para quienes quieran seguirnos, allí estamos en el canal de YouTube del CINDED y por supuesto hay una cantidad de series allí que hace la maestra, mi querida maestra Fandiño, Graciela Fandiño, nada más y nada menos que El Legado, con maestros. Es una cosa fantástica esta serie. Café Digital Enseñas. Bueno, ahí estamos construyendo también contenidos a propósito de esa interacción. Pero yo quiero redondear un poco el tema del que estábamos hablando y es esto que hemos tocado tanto que ya estamos hasta cansados de decirlo, eso que se llama la brecha digital. La brecha digital no implica que no se refiere solo a que todos los estudiantes y docentes tengan acceso a las últimas tecnologías, a esa infraestructura tecnológica, pues, pero que tiene que ver, ¿no? Porque es distinto. Lo vimos en pandemia, una sola familia con un celular y se lo tenía que prestar a la hermana y la clase se acababa cuando se iba el papá a trabajar porque había que hacerlo. Bueno, 1000 cosas que se vieron en pandemia. Pero esa brecha digital trae consigo otros elementos. Por ejemplo, los problemas de la privacidad y la seguridad. Es decir, ese uso de datos personales va también marcando filtraciones indebidas, venta de bases de datos, que se expongan tus enfermedades, ¿sí? Todavía hay una zona muy, muy gris a propósito de esa privacidad de datos. ¿Qué experiencia, mi querida maestra Edith Celi, tuviste o has tenido como maestra frente a ese uso indebido de datos? Por ejemplo, en las redes, la crueldad de los chicos, lo que se llama el ciberacoso. ¿Como maestra alcanzaste a vivir algo de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, por fortuna no lo viví. Creo que dentro de mi proceso como maestra en colegio me fue muy bien, pero sí conocí un caso de unos estudiantes que hicieron su grupo en WhatsApp exclusivamente para en la clase tomar fotos del profesor y con ellos hacían memes y pues toda la clase del profe era el que hiciera el mejor meme. ¿Sí? El asunto para ese profe fue tan traumático, o sea, de verdad sobrepasar esta barrera humana y dejarlo de lado como si fuera una cosa para burlarse durante la hora y media más o menos que duraba la clase, que el profe decía, por favor, yo a ese salón ya no quiero volver.
Y esa es una condición que no se ve, ¿no? No. La condición psicológica del maestro, la vulnerabilidad del maestro, de eso tenemos un programa completo. Sí. Eso es un programa completo de las exposiciones del maestro frente a un grupo de adolescentes, niños, con la crueldad necesaria y con esos elementos. Sí. No estamos diciendo que los chicos son malos. No Pero- estamos generalizando, sí, son exacto, casitos exacto, particulares, uno entre no sé cuántos. Sí. Pero claro, si nosotros nos miramos y sobrepasar ese límite, es terrible para el profesor, es terrible que invaliden su labor, invaliden su profesión. Y lo objetualicen. Lo objetualicen de la manera como sucedía en ese momento. Y claro, ya después cuando los estudiantes mismos empezaban a mostrarle, mira, profe, lo que yo le hice, mira lo que yo le hice a fulanito, ay no, Dios santo. Y el conducto regular en ese colegio hasta ese momento no estaba pensado para eso, ¿sí? Sí, ahí vamos. No me quite el siguiente tema porque ahí voy. Ok. ¿Sí? Vale. Temas relacionados con esto, con ciberacoso, esas nuevas dinámicas. ¿Has tenido amigos que han pasado las barreras? Bueno, lastimosamente hay que hablar de esto, ¿no? Suicidios, agresiones ya físicas por un comentario. Bueno, ¿cómo lo ves eso tú que eres mucho más joven? Con todo respeto. Gracias. En este caso, pues hablando sobre el ciberacoso y los problemas de la seguridad digital, por decirlo así, en el colegio tuve un caso de una chica que pues tuvo su pareja, ¿sí? Ujú. Y se enviaron contenido pues explícito, Íntimo, sí. sí, de entre ellos dos. Ellos terminaron y el caso escaló tanto que la chica tuvo que ir a O sea, terapias. él Claro. exhibió Sí, el exhibió contenido. su Ok. material, se estaba lucrando sobre Mm. ese contenido y se popularizó, se hizo común en el curso como tal en el que estábamos. Fue tanto así que la chica tuvo problemas de depresión y ansiedad y tuvo que retirarse de la institución Mm. por ese detalle. Y es que hay algo que me parece muy curioso. Y estamos ¿sí? hablando de menores de edad. Claro, estamos hablando de chicos de 16, 14 años, que era el Sí, promedio. el promedio. ¿sí? Hay algo muy curioso que me parece frente a todo esto, y es que ahorita ya no se está hablando de capitalismo, sino de tecnofeudalismo. Ajá, es un concepto. Entonces, las personas más poderosas del mundo actualmente son aquellas que manejan las redes sociales y todo lo que tenga que ver con el sujeto digital, con el, Sí, es claro, el es claro. concepto del sujeto digital. Hoy lo dijimos en clase un poco, ¿no? Claro. Y El- ahí, Sí, es muy importante, disculpa que te interrumpa, es porque hoy, digamos, el tema es no hackear los sistemas, sino hackear las personas. claro, Porque el asunto no es enseñar qué pensar, sino cómo pensar. ¿Sí? Ahí hay una diferencia grande. claro. Y entonces ahí radica el problema en que tú como individuo ya no representas un valor por tu fuerza de trabajo, sino por tu información, Claro, lo que eres. por tus datos, por lo que te pueden vender mediante tu huella digital frente a los datos que le brindas a esos emporios digitales. Sí, claro, es claramente. Y hay otro elemento que es muy importante. Digamos que ustedes, que son todos, bueno, la mayoría, usted tiene 19, no alcanza, del siglo pasado, aquí nuestro control master del siglo pasado, bueno, no mucho, pero sí, usted no, usted aplica para este siglo. Pero digamos, nosotros al menos entendemos o queremos entender que lo que está en Internet es una respuesta, una posible respuesta. No es verdad. No es la única verdad. Mi hijo de 7 años, porque está publicado en Internet, asume que es verdad. O sea, lo que dice, lo que está ahí, es verdad porque está ahí. Entonces, digamos que esa es una de las aristas de lo que estábamos comentando de la brecha digital, que la acriticidad, las personas no tienen la capacidad de separarse de que eso es una respuesta. Hay otras respuestas en los libros. Hay otras respuestas en las personas, hay otras respuestas en las experiencias, hay otras respuestas y no es la única verdad. Ese es un problema muy, muy grande en la educación de hoy en día. Sí, claro que sí. Si nosotros miramos en las redes sociales, se muestra lo que yo quiero que vean de mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar aparentando ser una persona feliz. Ujú. ¿Sí?
puedo estar aparentando que como saludable. Sí, sí, sí. Puedo estar aparentando que viajo demasiado. Ujú. ¿Sí? Puedo estar aparentando muchas cosas. Esa puede ser una respuesta, probablemente una fantasía de lo que yo quisiera hacer, una proyección, una pequeña extensión mía. ¿Sí? Frustración. O tal vez una frustración, sí. Sí, claro. Aunque también hay cosas muy auténticas, Sí, ¿no? claro, Nosotros vemos que también hay cosas muy Si auténticas, usted ve- momentos si usted ve muy mi genuinos. Instagram es solo comida. Yo qué cosa tan terrible, ¿no? Sí. Sí. Pero eso ya es porque tu algoritmo sabe que te gusta comer. No diga eso delante de mi nutrición a propósito del régimen estético. Sí, de acuerdo. Exacto, sí, pero entonces si nosotros empezamos a encontrar la diferencia entre esta es mi vida digital, pero esta es mi vida profesional, esta es mi vida real, que nosotros sabemos que no están alejadas la una de la otra, sino que conviven entre sí. Pero sí podemos encontrar esas diferencias nosotros, como tú lo acabas de decir, hemos pasado como por transiciones de varias cosas. Hemos pasado de lo analógico a lo digital. Nosotros fuimos de los juegos analógicos también a los juegos digitales. También estuvimos en la era del Internet y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Yo estoy en la era de teléfonos de cabina. Claro, o por supuesto Telecom. También, ¿no? Y había que Sí. pegarle a los teléfonos para que salieran Y la monedita, Sí, claro. ajá, tal y cual. discar. Miren que yo empecé un proyecto, perdón por la cuña, yo empecé un proyecto editorial que se llama Dichonario. Ah, ¿Sí? ok. A propósito del verbo discar, porque ese verbo va a desaparecer. Ujú. O sea, en unos años, pues hoy todavía hay unos representantes que dicen, mire, es que se metía el dedito y se movía el círculo. Entonces, esa acción se llama discar. Ajá. Ya como no hay, ese verbo va a desaparecer, entonces voy a ser defensor de ese verbo discar. Pero bueno, Joshua, ¿cómo ves? Hay gente que solo vive en el mundo digital y que usted la ve, y lo dice la maestra aquí, usted la ve feliz en las redes y usted conoce a esta persona y es totalmente amargada. Pero hay gente que vive, que solo tiene esa personalidad. Ya podemos hablar de personalidad digital, ¿no? Ya podemos hablar Sí. de Sí. unas personas que solo viven en ese mundo. ¿Conoces? ¿Sabes de casos? Sí, tengo más de un conocido que basa su vida, basa lo que es su construcción como individuo a partir de sus redes sociales. Entonces conozco más de una persona que sí va a comer y tiene que tomarle foto y se rige a partir de cuántos seguidores tiene, Comentarios, de likes. comentarios. Entonces, claro, ese es un problema muy grande porque tú no eres Tú. esa, sí. Eres un objeto de mercado, pero estuvo bien. O sea, parece que es complicadísimo eso, ¿no? Y la comparación, digamos, con ese elemento. Ese es uno de los riesgos, ese es uno de los abordajes de lo que podemos hablar de esa brecha digital, que no solamente tiene que ver con problemas de conexión o de problemas, digamos, de tener o no un herramienta, sino hay una cantidad de elementos que se vulneran frente a las mismas personas que hoy están siendo portadoras y están siendo mercantilizadas por sí mismas. Esto lo dice Byung-Chul Han. Bueno, hay otra dimensión que podríamos llamar la dimensión social y cultural, en donde es que esto es muy crítico, decir que se deshumaniza la educación, dado que la educación es un ejercicio humano. Ahí podríamos hablar de este texto que se llama justamente sobre la pedagogía de Kant, que dice que educar es un ejercicio humano. Y solamente los animales, lo que se llaman humanos, somos los que educamos. Bueno, pero si se deshumaniza, si damos permiso para que otros vayan instruyendo, se pierde fundamentalmente esa dimensión relacional. Es decir, estoy hablando del afecto, estoy hablando de ese acompañamiento que no te lo puede dar una máquina. En términos emocionales, ¿cómo ves la inclusión de la IA? ¿Cómo sientes que pasa eso? Y tú que estás trabajando ambientes virtuales, porque ahí no hay emoción que valga, ahí hay experiencia de usuario, con todo respeto, y todas las cosas que son muy importantes y en las cuales yo creo, pero ahí las emociones juegan un papel importante para que la gente no deserte, para que la gente no se aburra. Entonces ponemos colorcitos, hacemos todo lo posible, pero las emociones, ¿qué papel juegan? Sí, sobre todo pensándolo en ambientes virtuales de aprendizaje, el asunto se vuelve complejo porque no hay un vínculo de afectividad. Puede que haya un vínculo de afinidad con lo que yo quiero aprender, pero no de afectividad con el ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando yo asesoro a los profesores en diseño instruccional, yo siempre les digo,
cuando ustedes vayan a escribir para dejar en la plataforma, sigan usando el lenguaje que utilizan con sus estudiantes en la presencialidad. Me parece que es supremamente importante que usted le siga hablando de la manera como tú le hablas a tus estudiantes, porque a través de esta lectura también transmites. Y lo que yo espero es que a través de esas diferentes formas de representación de la información, de interacción con los materiales, con la plataforma, con los recursos educativos que se dejen allí, se cree un vínculo de afinidad. Sé que no lo logramos a llegar a ser a un vínculo afectivo, pero sí por lo menos de afinidad, cercanía, para que haya cierto interés para que no deserten. Por lo menos saber que detrás de esos contenidos hay otro ser humano. ¿Qué papel juegan las emociones, Joshua, en el proceso formativo desde lo que estás viendo, desde lo que nos puedes decir? Las emociones juegan un papel muy importante a la hora del proceso formativo, y creo que el tema de la deshumanización de la educación está muy relacionado con la pérdida del rol docente. De acuerdo. Porque, pues, con lo que dije hace un momento, ahí está la herramienta para el conocimiento, para extraer el conocimiento, sí, se puede buscar, pero la IA no tiene esa capacidad de reconocer el estado, en este caso anímico, del estudiante para poder abordarlo de una manera humana. Sí, de hecho, hace poquito leía una noticia de algo que sucedió hace unos días, y fue justamente como una IA incitó al suicidio de una persona. Sí. No es la primera vez. Entonces, no es la primera vez, pero este caso pues ha como tomado sí un poco más de fuerza debido a eso, a que esto, pese a que tenga un entrenamiento, sigue con un montón de sesgos, que no logra identificar en absoluto lo emocional, sino que se dedica a dar respuestas un algoritmo. Hay un alto nivel cognitivo frente a unas posibilidades algorítmicas que te dan una respuesta aparentemente lógica, pero hay otro elemento que es el ético, el cultural, que no se puede tener. Disculpa que te interrumpimos, ¿qué estabas diciendo? Sí, perdón. No, sí, eso, no se puede, o sea, la IA no tiene la capacidad de abordar al estudiante de una manera lateral, por así decirlo, para poder conectar con él y que tenga la disposición, en este caso, de entrar a la clase, de atender al conocimiento que le está brindando el maestro. Una inteligencia artificial no puede hacer eso. Una inteligencia te bota los datos y ya, y te bota la información. Y de hecho, con respecto a lo que comentaba la maestra sobre la inteligencia artificial que propició un suicidio, eso pasa porque si tú sabes manejar la inteligencia artificial, si tú sabes darle los prompts para que te dé la respuesta que tú quieres obtener, la inteligencia artificial lo va a hacer, ¿sí? Porque no entiende un orden ético, un orden cultural, moral. No te va a interpelar. No, la inteligencia no te va a interpelar bajo ningún criterio. Para responder lo que tú quieres escuchar. Sí, claro. De hecho, qué peligro, ¿no? Sí, claro. De hecho, simula las emociones, porque, por ejemplo, cuando se entrena un chatbot para atención al cliente, pues es amable, es cordial, responde, empático, claro, porque su tarea es justamente brindar la atención al cliente, independientemente de donde esté, sector salud, sector educación, pero simula. Para eso está, sí. Sí, hace algún tiempo, 4 semanas de pronto, hicimos una presentación nos invitó el maestro Fernando Marín al seminario de profesores, muy amablemente nos invitó el maestro a ese seminario tan importante, y allí hice una presentación de un libro que se llama Cultura y Simulacro, de Jean Baudrillard, o Baudrillard también se puede decir, y relacionándolo con algunas ideas de Byung-Chul Han, a propósito de la sociedad de la transparencia. Me parece que aquí hay un tema muy, muy difícil, que es que el que sufre el maestro. Y eso fue lo primero que salió frente digamos, frente al uso de la IA, y es la falta de trabajo de los estudiantes. Los estudiantes ya, o sea, en este momento lo que uno siente es que no les da pereza, no solamente pereza, y no por el contenido solamente, no, muy seguramente por el maestro, muy seguramente por otros factores, pero la falta de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo diría el maestro Bustamante, pues no hay deseo, no hay goce, no hay placer. Usted, ¿sí? Cuando usted quiere algo, lo busca. Si le gusta jugar fútbol, se levanta a las 5 de la mañana, va a trotar. Si a usted le gusta jugar billar, no importa la hora. Si a usted le gusta, ¿sí? Esa falta de goce, de placer, de deseo,
se ha perdido un poco en la escuela. Sí. ¿Cómo la ves? Sí, de hecho, ese día en ese evento, una de las preocupaciones era justamente eso. Si el estudiante está simulando aprender. Y fue como una pregunta casi generalizada ese día. Ese es el resultado del Sí, artículo. ajá. Si caemos en la simulación de aprender. Sí, incluso le preguntamos a varios estudiantes ese día sobre justamente esa pregunta. Contéstanos, ¿tú qué piensas? Porque fue como algo relacionado como un común denominador en el público. Sí. Y algunos estudiantes decían que eso depende, ¿sí? Entonces nos salvamos por ahí, ¿no? Entonces dentro de las respuestas era depende. ¿Depende de qué? Entonces ellos hablaban depende de si me interesa aprender, depende de si lo que quieren es que yo haga memorización. Una tarea, una recuperación. Una tarea en específico. Entonces ese depende hace que me lleve a pensar que el rol del maestro es mucho más activo de lo que nosotros pensamos. Claro. Entonces, mientras que algunos están pensando que todas estas herramientas, todas estas nuevas tecnologías llevan como a invisibilizar un poco al maestro en el aula, por el contrario, si nosotros estamos mirando depende de nuestros estudiantes, nos damos cuenta que el rol del maestro es muchísimo más importante de lo que el profesor muchas veces se puede imaginar. Joshua, frente a estos elementos, como la falta de esfuerzo, la falta de, llamémosla falta de pasión, para ponernos con eros, esa responsabilidad flexible, y bueno, hay que decirlo, el plagio. El plagio. ¿Cómo ves ese elemento en tus compañeros, en tu proceso formativo? Considero que más allá del proceso formativo dentro de la universidad pedagógica, que es donde más se requiere a lo que voy, eso es una falta de responsabilidad ética. El hecho de tú construir un supuesto conocimiento a partir de los datos que te da una inteligencia artificial sin tener en cuenta, sin apropiarlos realmente, es una falta de responsabilidad ética y de coherencia con el mismo estudiante, ni siquiera con los maestros, con lo que estás entregando, sino contigo mismo en tu rol de estudiante. Y creo que es algo que debemos cuestionarnos todos los estudiantes. Y es el hecho de, bueno, si estás acá para cumplir con trabajos utilizando una inteligencia artificial sin realmente sentarte a pensar qué es lo que te está exigiendo un docente para tu aprendizaje, y lo haces con una inteligencia artificial, pues simulas. Siento que es perder el tiempo. Claro. Bueno, ustedes saben que el tiempo en la radio es una bromita, así que estamos terminando el programa. Su reflexión final, mi querida maestra, a propósito de este nuevo momento, hay posibilidades, ¿no? La posibilidad de, bueno, ¿qué hacemos como maestros? La IA llegó acá y lo está usted arrinconando. ¿Qué vamos a hacer para defendernos? ¿O se deja apabullar por la IA? ¿O qué hace? Su reflexión final al respecto. Vale. Yo creo que con IA o sin IA nosotros los maestros debemos estar todos los días haciendo F5 en actualizando. Sí, claro. Sí, un F5 todos los días no nos sobra a nosotros. Y si antes de la IA nosotros buscábamos la manera de leer, de aprender mucho más, estar en seminarios, estar en cursos, estar en diplomados, no solamente porque este mundo tan cambiante nos lo exige, sino porque es un reto personal como maestros estar en la onda de la actualidad, ahorita con mayor razón. Y si la IA se está convirtiendo también en una herramienta a favor nuestro, con mayor razón debemos sacarle provecho. ¿Para qué? Pues para estar actualizados, para estar justamente pensándonos en que esto nos ayuda en nuestros procesos prácticos, en nuestros procesos en el aula, en nuestros procesos para nuestros estudiantes, para acompañarlos y a favor de la educación. Muy bien, mi querida maestra. Me gustó. Profesor Joshua. Considero que, sobre todo, pues en estos momentos que llegó la inteligencia artificial, como maestros debemos empezar a hacer un mayor énfasis frente a la responsabilidad y la ética en cuanto a la formación de los estudiantes, para que si algunos estudiantes no se sientan, ¿sí? O sea, incitar al cuestionamiento
ético de lo que se está haciendo en la academia. Ujú. Por lo mismo, porque es una falta de responsabilidad entregar y hacer todo a partir de la IA. Sí, se dice muy fácil, ¿no? Pero vaya, hágalo. Estamos con un libro, ¿no? Estamos intentando leer un libro con los estudiantes y vaya que ha sido un solo libro, problema difícil. Yo quiero cerrar el programa agradeciendo también, como yo lo dije, a Mario Hernán Enríquez en el Control Master, producción sonora de Yolanda Barrantes y Diana Torres, comunicaciones Laura Chávez y la dirección de Alejandro Sepúlveda. Una idea final. Yo en el programa, en el proyecto que hicimos de Steam Day, ese evento que hicimos la vez pasada, sí sentí una cosa que es muy importante y es, hay un riesgo altísimo de que nos vean o nos entiendan en la educación como mercancía. Es decir, algunas plataformas, empresas educativas de IA pueden priorizar intereses comerciales sobre intereses pedagógicos. Y si eso pasa, creo que no podemos decir nada más. Apague y vámonos, mejor dicho. Ahí les dejo esa reflexión. Compañeros, compañeras, muchas gracias por la escucha. Nos encontramos aquí en 8 días en Innova UPN. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.